Damos la más sincera bienvenida a cada uno de ustedes en este encuentro virtual de su curso de técnico en diseño de desarrollo de aplicaciones. JD, Vanessa, Yanisa, bienvenidas. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar la sección de hoy compartiendo, para mí, yo diría que dos frases célebres por las que podemos graficar lo que somos. Yo diría que sin trabajo no hay recompensa. El talento solo es una parte del éxito. El resto es trabajo y sacrificio. Miren cómo van conectadas, que a veces las vemos en las redes o las vemos en cualquier otro ambiente y entendemos que son simplemente frases de momento. Pues no, nos ayudan y nos preparan para recordarnos cuál es nuestra misión. Sin trabajo no hay recompensa. Y ya saben ustedes lo que conlleva sacrificio y al final obtener la recompensa. Porque el talento no basta. Muchas veces los seres humanos tenemos talento para cualquier actividad científica, de arte, en cualquier escenario. Pero nos falta trabajo y sacrificio. No basta con el talento. ¿Cuántos pintores vemos deambulando? ¿Cuántos artistas? ¿Cuántos científicos, matemáticos? Personas que tienen habilidades lingüísticas. En fin, vemos muchas personas en desahucio simplemente porque no canalizaron su talento. Ustedes que están aquí presentes y aquellos que nos estén escuchando saben que tienen un talento especial y que deben sacarle provecho a eso. Por eso se dice que sin trabajo no hay recompensa. Le vamos a dar formal inicio a lo que es el módulo de diseño y desarrollo de base de datos. Aquí ya ustedes tienen en el módulo que estamos trabajando, en el módulo de programación en C, ya esas prácticas yo le di unos cuantos días más para que la trabajen de manera tranquila. En las plataformas como el martes, no pudimos hacer conferencia. La tormenta averió la electricidad en muchos sectores. Entonces, lo que decidimos, pues, poner algún tipo de material audiovisual que ustedes puedan ir viendo y sencillo un pequeño foro para comentar. Ustedes vayan viendo de qué trata, cuál es la competencia que se va a desarrollar y demás. Entonces, este es un módulo que realmente lo considero muy, muy interesante debido a la importancia que contiene. Y vamos a ver en sí qué es una base de datos. O sea, cuando hablamos de base de datos, me gustaría que tomáramos apuntes. Ustedes toman ahí una pequeña libreta o en el computador o en el celular donde ustedes estén tomando la sección para que pudieran tomar algunos puntos interesantes y así los socializamos. Entonces vamos a la introducción al tema, viendo qué son las bases de datos. La electrónica y la computación hicieron que los elementos digitales se volvieran indispensables y con ello se nos brindó la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a la conversión de señales eléctricas y magnéticas.
Una base de datos es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala, ordenado de modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de bases de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registro de transacciones. Los sistemas de gestión de base de datos, o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia a la hora de acceder, modificar, actualizar y controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL. Es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de base de datos son independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de dichos sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de bases de datos impulsan el diseño y la implementación de algoritmos y mecanismos de gestión optimizados para el caso específico. Las bases de datos se clasifican según su variabilidad y sus contenidos, según su variabilidad y conforme al proceso de recuperación y preservación de datos. Encontramos dos tipos: las bases de datos estáticas, que solo permiten la lectura para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas manejan procesos de añadidura y borrado, actualización y reorganización de la información, además de las operaciones básicas de consulta. También las podemos clasificar según su contenido o naturaleza de información. Las bases de datos se dividen en bibliográficas, de texto completo, directorios y bancos de datos especializados. Bienvenidos al canal de... Ok, ahí vimos más o menos un extracto de que vamos a ir entendiendo. ¿Qué pudieron ver ustedes cuando se refiere en sí qué es una base de datos? O sea, ¿cuál es el propósito? Según sus palabras, ustedes pueden socializar, según ustedes entendieron o han visto ya, qué es una base de datos en sí. Ajá. Es una herramienta que se utiliza para colectar datos y organizarlos. Muy bien. El propósito de esas bases de datos. A ver, Luis, Manuel, ¿cuál es el propósito? Según tú tienes entendido, puede ser Jady, Vanessa, Isabel, cualquiera de ustedes. ¿Qué entienden entendido? ¿Cuál sería el propósito? O sea, almacenamos información. Pero ¿con qué propósito de ustedes ven que sucede esto? Adelante, Manuel, levante. Sí, levantando la mano. Muy bien, Manuel. El propósito es que dichos datos están ahí almacenados para cuando lo necesitemos, solamente tenemos que ir ahí y así sabemos que necesitamos. Eh, También están ahí para dicho uso, ya que son programas estructurados. Correcto. Entonces, lo que estamos diciendo entonces, que las bases de datos nos ayudan a preservar, ¿verdad?, la durabilidad de la información. Antes nosotros teníamos enormes bibliotecas con libros físicos, pero ¿qué pasa con el paso, valga la redundancia, con el paso del tiempo? Los libros se corroen, se dañan si no se saben administrar bajo la temperatura y lo demás. Entonces, si no sabemos administrar todo lo que tiene que ver con las bases de datos, entonces, al igual que los libros, se deterioran y se dañan porque hay que preservarlo físicamente el equipo donde están almacenadas las bases de datos. Entonces,
Eso sucede que, al igual que en la física, hay que preservarlo. Por eso se habla de las diferentes características y clasificaciones de la misma. Para eso tenemos que identificar o ver la diferencia de un sistema de gestión de base de datos y una base de datos. Ya sabemos que es una base de datos, está compuesta por filas y columnas, por registros, por campos que nos permiten guardar la información. Ahora, un sistema gestor de base de datos y una base de datos, ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a ver este pequeño material que nos va a explicar cuál es la diferencia entre una base de datos y la diferencia con un sistema gestor de base de datos, que tenemos que tener claro esos conceptos. Tomen notas para que socialicemos al terminar. Las bases de datos son una parte fundamental en la informática y ciencias de la computación. En el video de hoy hablaremos un poco acerca de su funcionamiento. El término coloquial que conocemos acerca de una base de datos en informática es un conjunto de datos que están relacionados entre sí. Este conjunto de datos o información es utilizada por empresas, instituciones públicas y todo tipo de entidades con un fin común: manipular toda esta información y utilizarla para su beneficio, generando estadísticas, gráficas, reportes y todo tipo de presentaciones de datos. Actualmente, una empresa o institución pública ocupan bases de datos, ya sea de manera digital o incluso física, aunque ya no es tan común debido a que toda la información se almacena en computadoras o dispositivos de almacenamiento. Las bases de datos pueden almacenarse de dos maneras para acceder de forma adecuada a la información que contienen: a través de un servidor local de base de datos, que es un servidor ubicado en una red local o en el mismo ordenador que se esté ocupando, y a través de un servidor remoto de base de datos, que es un servidor que está en otra red diferente o, en su caso, localizado en la nube. No importando cuál sea el servidor donde se alojan las bases de datos, resulta indispensable ocupar programas especializados que nos ayudan a manipular y gestionar todos estos datos. Estos programas se llaman sistemas gestores de bases de datos. Los sistemas gestores de bases de datos son un tipo de software muy específico que sirve de interfaz entre el usuario y la información almacenada en una base de datos. Algunos de los sistemas gestores de base de datos más populares son SQL Server, que es desarrollado por la empresa Microsoft; Oracle Database, desarrollado por Oracle Corporation; MySQL, que es una base de datos de código abierto patrocinada por Oracle Corporation; MariaDB, también de código abierto y es una derivación de MySQL; SQLite, que es un proyecto de código abierto de dominio público; y PostgreSQL, que también es un proyecto de código abierto impulsado por PostgreSQL Global Development Group. Ahora, regresando al tema de bases de datos. Para que una base de datos sea considerada como tal, debe tener al menos una tabla que contenga información. Una tabla es una parte fundamental de las bases de datos y está compuesta por filas y columnas, llamadas también registros y campos respectivamente. Las filas ocupan la parte horizontal y las columnas ocupan la parte vertical. Pero, ¿por qué la información se almacena de esta forma? Bueno, en sí esto se hace para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes. Y una vez que tenemos la información almacenada en filas y columnas, podemos acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente todos los datos en las tablas de la base de datos. Y para poder hacer todas estas operaciones, la mayoría de gestores de bases de datos que existen utilizan un lenguaje en común. Este lenguaje se conoce como SQL o lenguaje de consulta estructurado. SQL funciona a través de queries o consultas y está formado por tres lenguajes, que son lenguaje de definición de datos, DDL, lenguaje de control de datos, DCL, y lenguaje de manipulación de datos,
DML, de los cuales nos centraremos en este último porque con él podemos acceder y gestionar la información contenida en una base de datos a través de 4 operaciones básicas. Select, con la cual podemos obtener los datos que seleccionemos de las tablas respectivas. Insert, con la cual podemos agregar nuevos registros a las tablas. Update, con la cual podemos modificar registros existentes en las tablas. Y Delete, con la cual podemos borrar registros existentes en las tablas. Estas 4 operaciones básicas son el punto de partida para comenzar a aprender SQL. Como conclusión, podemos mencionar que para acceder a la información de una base de datos y poder gestionar todos los datos que almacena, un usuario necesita acceder a un servidor, ya sea local o remoto. Este servidor contiene un programa especializado denominado Sistema Gestor de Base de Datos, que administra las bases de datos y que funciona con el lenguaje SQL. Además, recordemos que una base de datos se compone de al menos una o varias tablas que almacenan la información en una estructura de filas y columnas. El usuario podrá acceder a estos datos por medio de consultas o queries que deberán realizarse en lenguaje SQL. Suscríbete a mi canal para ver más videos así y ¿quieres saber más acerca de bases de datos y SQL? Entonces, como ustedes Muchas pudieron gracias por verme observar, y recuerda, aprende y comparte. en cuanto a lo que es el desarrollo de las bases de datos, me gustaría aquí que, según lo que ustedes vieron, pudieran socializar cuáles fueron los puntos importantes que ustedes pudieron captar según nos mostró. A ver, ¿qué usted pudo recordar? A ver. Vamos a colocar acá